Me llamo Miriam, pero eso vino después. Durante 25 años de mi vida, fui conocida como Aisha bin Omar al-Hassani, sacerdotisa del desierto en las vastas dunas rojas de Mauritania, un título que porté con orgullo, pero que ocultaba una prisión espiritual de la que solo Cristo pudo liberarme. Hoy tengo 28 años y quiero llevarlos conmigo al pasado, a una vida que parece pertenecer a otra alma. Nací en Atar, en el corazón de la región de Adrar, donde el desierto del Sahara se extiende sin fin, abrazando el horizonte con su silencio y calor infinitos. Mi familia pertenecía a la tribu Bertuna, descendientes de antiguos guerreros del desierto. Mi padre, Omar al-Hassani, era comerciante y guía de caravanas, un hombre respetado que dirigía nuestras oraciones islámicas cada mañana, pero la verdadera guardiana de nuestra historia secreta era mi abuela materna, Fátima bint Yusuf. Ella era la matriarca de una antigua hermandad de mujeres a quienes los habitantes del desierto llamaban las guardianas de la arena, sacerdotisas que mantenían tradiciones que existían mucho antes del Islam, rituales ancestrales capaces de invocar a los espíritus del desierto y a las fuerzas de la naturaleza que, según creíamos, controlaban nuestra supervivencia. Aisha, me decía mi abuela mientras dibujaba símbolos místicos en la arena, las mujeres de nuestro linaje fuimos elegidas por los espíritus hace 1000 años. Llevamos en la sangre el don de hablar con lo invisible, de traer la lluvia cuando la sequía amenaza, de proteger las caravanas. Mi madre, que había sido sacerdotisa, renunció a sus dones por amor a mi padre. El don se transmitió por línea materna, y a los 8 años yo ya empezaba a recibir la misma formación. Mi abuela me enseñó a leer las estrellas, a interpretar los vientos y a reconocer los distintos tipos de Jane por sus sonidos en la noche del desierto. Las primeras lecciones fueron sencillas: meditar en el silencio de las dunas, sentir el aliento de la tierra, escuchar voces que nadie más podía oír. Antes del amanecer, me llevaba a lugares sagrados entre las rocas, donde quemaba incienso y recitaba invocaciones ancestrales en tamásico. Espíritus del viento del este, traigan nubes cargadas de lluvia, llenen los pozos, protejan nuestras caravanas, repetía. Y yo repetía cada palabra, sin comprender la profundidad de lo que estaba experimentando. Nuestra familia vivía en constante contradicción. Mi padre dirigía las oraciones matutinas con devoción, recitando el Corán y enseñando sobre la unicidad de Alá, pero por la tarde me llevaban a los rituales de mi abuela. Estas son tradiciones de nuestros ancestros, decía. Alá comprende las necesidades del desierto. Así, mi vida se dividía. Una musulmana devota durante el día, una sacerdotisa en formación por la noche. Ayunaba durante el Ramadán, memorizaba suras, pero también aprendía a invocar entidades que el Islam consideraba demoníacas. Creía que mi alma era bendecida, pero en realidad se fragmentaba lentamente. A los 12 años, experimenté mi primera manifestación espiritual real. En una noche sin luna, mi abuela me llevó a un círculo de piedras antiguas, cuya arena había sido tocada por siglos de rituales. Preparó la hoguera ceremonial y sentí algo frío que se acercaba desde las dunas. Mi cuerpo tembló de una forma que jamás había experimentado. Mi respiración se aceleró y de repente, una voz que no era la mía surgió de mi garganta, hablando en un dialecto antiguo que no reconocí. La entidad comenzó a dar instrucciones, indicando a un mercader que buscaba agua subterránea donde encontrarla. Cuando el trance terminó, me desplomé, exhausto, y mi abuela susurró: «Los espíritus te han elegido, Aisha. Eres más poderosa de lo que imaginaba. Serás la próxima guardiana principal cuando yo ya no esté». Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de un profundo temor. Por primera vez, comprendí que mi vida no me pertenecía, que había sido usurpada por fuerzas que apenas comenzaba a entender. Los años siguientes estuvieron marcados por un ascenso constante en la búsqueda de poder espiritual e influencia sobre la tribu. Mi reputación creció rápidamente, desde Atar hasta Chinguetti, y los mercaderes de las caravanas que se dirigían a Tombuctú comenzaron a cambiar sus rutas solo para recibir mis bendiciones. A los 16 años, cuando mi abuela falleció durante una tormenta de arena, heredé oficialmente su puesto como líder de los guardianes de la arena. Mi iniciación tuvo lugar en el Ojo de Tan, un oasis escondido entre dunas gigantes. Las 7 sacerdotisas restantes me esperaban, con los rostros pintados por el crepúsculo y vestidas con túnicas índigo que brillaban bajo la luz de las estrellas. Durante 3 días, ayuné por completo mientras me enseñaban los secretos más profundos.
invocar a los grandes dioses, controlar las tormentas, atraer la lluvia o la sequía. Anoche realicé mi primera gran invocación. Tracé símbolos ancestrales prohibidos por el Islam, quemé hierbas sagradas recogidas en puntos específicos del desierto, y mientras las llamas ascendían en espirales imposibles, sentí que cruzaba un umbral desconocido, un territorio jamás visitado. Una presencia ancestral descendió sobre mí, llenándome del poder de dominar las fuerzas de la naturaleza, comunicarme con entidades invisibles y leer el futuro en las estrellas. Pero junto con ese poder llegó una oscuridad que comenzó a consumir mi alma. Cada ritual me alejaba de la luz. Cada invocación me sumergía en un abismo espiritual que no reconocía. Exteriormente, era venerada. Interiormente, sentía un vacío creciente, una herida que parecía imposible de curar. Mi fama se extendió como la pólvora. La gente viajaba cientos de kilómetros buscando mi ayuda. Mujeres estériles llegaban con lágrimas en los ojos, suplicándome que invocara a los espíritus de la fertilidad. Las ceremonias nocturnas duraban hasta el amanecer, cada vez más intensas, cada vez más peligrosas. Usaba sangre negra para círculos protectores, quemaba combinaciones de hierbas que alteraban mi conciencia, preparaba amuletos con arena bendita y fragmentos de meteoritos. Mis invocaciones funcionaban. Las mujeres quedaron embarazadas, las caravanas cruzaron el desierto sin accidentes, se curaron enfermedades inexplicables, pero el precio fue devastador. Cada ritual me agotaba el cuerpo y el alma. Las pesadillas me atormentaban, con entidades siniestras persiguiéndome por desiertos interminables, exigiendo fragmentos de mi esencia. Perdí mucho peso, mi cabello se volvió gris prematuramente, y mis ojos adquirieron un vacío que ni siquiera quienes buscaban mi ayuda podían ignorar. El poder que tanto deseaba se estaba convirtiendo en una prisión. Intenté mantener mi fe islámica al mismo tiempo, pero la contradicción se volvió insoportable. Durante la oración del Magrib, mientras repetía, «No hay más Dios que Alá», una voz interior susurraba los nombres de las deidades que invocaba. Era como vivir dos vidas opuestas en un mismo cuerpo, mi alma desgarrada por fuerzas irreconciliables. El imán local empezó a mostrar preocupación. Después de una de las oraciones me dijo, «Aisha, el camino que sigues no es el de los creyentes. Los Jain son seres engañosos que llevan a las almas a la perdición. Abandona estas prácticas antes de que sea demasiado tarde». Sus palabras me impactaron profundamente. En el fondo, sabía que tenía razón. En momentos de lucidez, sentía cómo la oscuridad crecía en mi interior como un cáncer espiritual. Pero el poder era adictivo, y la responsabilidad hacia quienes dependían de mis servicios se convirtió en una cadena difícil de romper. Mi vida personal se desmoronaba. Me casé 5 veces, pero ningún matrimonio duró más de unos meses. Los hombres, atraídos inicialmente por mi fama, huyeron aterrorizados de la oscuridad que me rodeaba. Tenían pesadillas conmigo, sentían presencias malignas a su alrededor, oían voces en lenguas que no entendían. «No puedo vivir así, Aisha», dijo Abdallah, mi cuarto marido, con las manos temblorosas mientras hacía las maletas. «Cuando estoy contigo, siento que mi alma está siendo vigilada por algo que no debería existir. Esta no es la vida que Alá planeó para nosotros». La soledad se convirtió en mi única compañera constante. Vivía en una gran casa de adobe, rodeada de patios donde cultivaba hierbas sagradas, pero las noches eran terribles. Cuando el desierto enmudecía, permanecía despierta, sintiendo las presencias que había invocado rondando mi espacio, como depredadores esperando cobrar su precio final. Durante el día, mantenía una apariencia de normalidad, atendía a las mujeres que buscaban ayuda, participaba en las oraciones islámicas y cumplía con mis deberes comunitarios. Pero en mi interior se libraba una feroz batalla. La fe que había heredado de mi padre luchaba contra las fuerzas de la oscuridad que yo misma había traído a mi vida. Fueron años de progresivo declive espiritual. Mi poder como sacerdotisa crecía en proporción a mi desesperación interior. Las entidades se volvieron cada vez más audaces, manifestándose físicamente durante los rituales, moviendo objetos sin tocarlos, hablando a través de mí con voces que no eran la mía, y revelando secretos que no podía conocer por medios naturales. La comunidad me veía como una santa, pero yo sabía que me estaba transformando en algo muy distinto. Cada vez que miraba mi reflejo en las aguas del oasis, veía a una mujer irreconocible, ojos hundidos y cansados, profundas ojeras, pómulos marcados por la pérdida de peso, una expresión tensa que había reemplazado la alegría de la juventud.
Mi cuerpo estaba siendo consumido por las fuerzas que yo misma había invocado en mi interior. Los años transcurrieron en esta espiral descendente, hasta que llegó el momento que lo cambiaría todo para siempre. El incidente que me abriría los ojos a la verdadera naturaleza del poder que ostentaba. Era 2019, tenía 25 años, y mi reputación estaba en su apogeo. Familias de países vecinos venían a verme, e incluso mauritanos residentes en Francia viajaban expresamente para consultarme sobre problemas que los métodos occidentales no podían resolver. Una noche de abril, bajo un cielo estrellado excepcionalmente brillante sobre el desierto, una familia desesperada llegó a mi casa, procedente de una aldea remota, cerca de la frontera con Malí. Traían consigo a una niña de 8 años llamada Mariam, que sufría fiebres altas y convulsiones que ningún médico había podido controlar. Sus padres, Yusuf y Khadija, habían agotado todos sus ahorros, llevándola a hospitales en Nouakchott e incluso en Dakar, pero los médicos seguían desconcertados por su estado. «Por favor, Aisha», suplicó su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía a la pequeña en brazos. «Eres nuestra última esperanza. El Jain la posee. Solo tú puedes liberarla». Mariam estaba consciente, pero débil. Sus grandes ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza que me oprimió el pecho. La examiné a la luz de las lámparas de aceite de mi despacho. Su piel ardía por la fiebre, su cuerpo temblaba incontrolablemente y a veces respondía con normalidad, mientras que otras parecía oír voces que nadie más percibía. Todos los indicios apuntaban a una grave posesión espiritual, un tipo de caso que requería los rituales más poderosos y peligrosos de mi repertorio. ¿Puedo ayudarles?, pregunté a los padres tras finalizar la evaluación, pero el ritual debe realizarse esta noche. Las horas más oscuras, antes del amanecer, hacían a los espíritus más vulnerables, pero también más peligrosos, ya que se resistían a la expulsión, con consecuencias impredecibles. Preparé el círculo ceremonial en el patio trasero, usando arena bendita que había guardado durante meses para una ocasión especial como esta. Tracé símbolos ancestrales de protección alrededor del perímetro. Encendí braseros con combinaciones específicas de hierbas sagradas y coloqué amuletos en los 4 puntos cardinales. El humo fragante alteró sutilmente la percepción, creando la atmósfera ideal para la comunicación con los espíritus. Mariam fue colocada en el centro del círculo, sobre una manta tejida con hilos de plata, que había sido bendecida a través de generaciones de rituales. Sus padres se sentaron fuera del círculo, con las manos entrelazadas, susurrando versículos del Corán, esperando la protección divina. Comencé a invocar a los grandes jinns del desierto, esos seres ancestrales que precedieron la llegada del Islam a nuestra región, capaces de confrontar y expulsar a las entidades inferiores. El ritual comenzó como de costumbre. Entoné invocaciones ancestrales en tamásico, danzando en círculos según patrones transmitidos oralmente durante siglos. El humo ascendía en espirales imposibles, las llamas de los braseros se movían sin viento, y poco a poco sentí la presencia familiar de las entidades que respondían a mi llamado. Pero aquella noche algo fue distinto. Las fuerzas que se manifestaron eran más poderosas y malévolas que cualquier cosa a la que me hubiera enfrentado jamás. El aire se volvió denso y opresivo, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse sobre nosotros. Aunque el cielo permanecía despejado, algo extraño comenzó a suceder con las llamas de los braseros. Cambiaron de color, pasando del naranja habitual a tonalidades azules y verdes que no deberían existir con la leña y las hierbas ardiendo. Mariam, inmóvil en el centro del círculo, comenzó a convulsionar violentamente. Su cuerpo se arqueaba de formas que parecían físicamente imposibles para cualquier niña. Sus ojos se volvieron completamente blancos, y de su garganta brotaron voces que no pertenecían a una niña de 8 años. Era como si múltiples presencias hablaran a través de ella simultáneamente, algunas en árabe, otras en antiguos dialectos bereber, y otras en lenguas que jamás había oído. Intensifiqué las invocaciones, pidiendo la ayuda de entidades aún más poderosas. Vertí aceites consagrados sobre los braseros, y las llamas se elevaron como torres llameantes hacia el cielo nocturno. Recité fórmulas que mi abuela me había enseñado, combinadas con técnicas que había desarrollado a lo largo de los años, y sentí el poder del desierto fluyendo por mis venas como nunca antes. Pero en lugar de mejorar, Mariam empeoró. Sus convulsiones se volvieron más violentas, su respiración se hizo dificultosa, y un olor sulfuroso comenzó a emanar de su cuerpo. Sus padres gritaron aterrorizados.
Les pedí que guardaran silencio, explicándoles que cualquier interferencia podría ser fatal. Sabía que me encontraba ante el momento más crítico del ritual. Las entidades malignas luchaban desesperadamente antes de ser expulsadas. Entonces sucedió. En el punto álgido de las llamas y las invocaciones, Mariam dejó escapar un grito de agonía, como si emergiera de un lugar de otro mundo. Su cuerpo se arqueó por última vez, y de repente quedó inmóvil. Un silencio absoluto envolvió el desierto, más ensordecedor que cualquier sonido que jamás hubiera oído. Corrí al centro del círculo, con el corazón desbocado, y me arrodillé a su lado. Tenía los ojos abiertos, pero sin vida. Su piel cenicienta no mostraba señales de respiración. Busqué desesperadamente un latido, pero no encontré nada. La muchacha había muerto. La desesperación de los padres fue inmediata. Khadija gritó de dolor y desesperación, su voz rasgando la noche como un cuchillo. Yusuf corrió hacia el círculo. Tomó a Mariam en brazos y la sacudió como si pudiera traerla de vuelta. «Mariam, Mariam», gritó, pero la realidad era implacable. La niña se había ido. «La mataste. ¿Qué le hiciste?», gritó Yusuf, con la ira y el dolor grabados en cada palabra. Sus acusaciones estaban justificadas. Estaba en shock, intentando comprender cómo mi ritual más poderoso había terminado en tragedia. Intenté explicarlo, pero las palabras sonaban vacías. Los espíritus malignos, cuando son expulsados por la fuerza, a veces se llevan a sus víctimas consigo. Mariam había sido liberada de un sufrimiento que apenas podía comprender, pero ser consciente de ello no disminuía el dolor de ver esa pequeña vida apagarse ante mis ojos. Sin embargo, incluso al pronunciar esas palabras, sabía que sonaban vacías y crueles. Una niña inocente había perdido la vida, y yo era directamente responsable. Los padres tomaron el cuerpo de Mariam y desaparecieron en la oscuridad de la noche. Sus siluetas se fundieron con las dunas como fantasmas, llevándose consigo no solo a su hija, sino también cualquier ilusión que tuviera sobre la benevolencia del poder que ostentaba. Me encontraba sola en el patio, rodeada por los vestigios del ritual, braseros aún humeantes, arena marcada con símbolos ancestrales, el aire impregnado del aroma de hierbas quemadas. Pero todo había cambiado. Por primera vez, vi con claridad la verdadera naturaleza de las fuerzas a las que había servido durante años. No eran espíritus benevolentes que ayudaban a la humanidad, eran entidades destructivas que se alimentaban del sufrimiento y la muerte. La culpa me golpeó como una avalancha de arena ardiente. Una niña inocente había muerto porque yo había invocado fuerzas que no comprendía del todo, porque había creído en mentiras ancestrales disfrazadas de sabiduría. Mariam acudió a mí buscando sanación, y yo le causé la muerte. Sus padres confiaron en mí, y yo destruí a su familia para siempre. Esa noche no pude dormir. Caminé por el desierto hasta el amanecer, mis pies descalzos hundiéndose en la arena fría, mis lágrimas evaporándose antes de tocar el suelo, debido a la sofocante aridez del desierto. Lo que antes parecía sagrado y poderoso, ahora se alzaba desolado y amenazador. Cada sombra entre las dunas parecía ocultar presencias malévolas, y cada soplo de viento sonaba como la risa cruel de las entidades a las que había servido. Al regresar a casa, tomé una decisión que sabía que cambiaría mi vida para siempre. Abandonaría la hermandad de las guardianas de la arena. Ya no realizaría rituales, ni invocaría entidades, ni causaría daño en nombre de antiguas tradiciones. Pero no había previsto la reacción de las demás sacerdotisas. 3 días después del incidente, Sara, mi prima y segunda al mando del clan, llegó a mi casa. Su rostro reflejaba preocupación e indignación. «Las hermanas están preocupadas por ti», dijo con severidad. «Dicen que te has debilitado, que has perdido la fe en nuestros ancestros porque fue el resultado de un trágico accidente». Intenté explicar. «No fue un accidente», respondí con voz temblorosa pero firme. «Fue el resultado directo de invocar fuerzas malignas. Mariam murió porque abrí puertas que jamás debí haber abierto. No puedo seguir por este camino». Sara me miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. «Estás abandonando siglos de tradición familiar por la pérdida de un niño enfermo que probablemente habría muerto de todos modos. ¿Vas a traicionar a todas las mujeres que han mantenido viva nuestra herencia durante generaciones?». Sus palabras me conmovieron profundamente. Una parte de mí aún sentía la fuerza del poder que había ejercido durante años, pero la imagen de Mariam en sus últimos momentos quedó grabada en mi memoria, una cicatriz que jamás sanará.
Sí, finalmente lo dije en voz alta. Renuncio a todo. Ya no seré un instrumento de dolor ni responsable del sufrimiento de nadie. Apenas terminé de pronunciar esas palabras, sentí la reacción inmediata de todos a mi alrededor. Esa noche, las 7 sacerdotisas del clan llegaron a mi casa. Sus rostros pintados con símbolos ancestrales, sus voces, unidas en cantos antiguos, llenaron cada rincón de la casa de adobe con una energía sofocante. Era imposible no sentir el peso de siglos de tradición sobre mí. La mayor, Halima, una mujer de 70 años cuya voz parecía resonar a través de los cañones del desierto, me miró fijamente. Has roto tu juramento sagrado a los espíritus del desierto. Has traicionado la confianza de tus ancestros. Has abandonado tu responsabilidad para con la tierra y con nuestra aldea. Continuó explicando que, según antiguas tradiciones, quien abandonara su puesto de sacerdotisa se enfrentaría a la ira de las entidades que había invocado durante años. Serían pesadillas interminables, un declive físico y espiritual constante, hasta que estas fuerzas finalmente cobraran su precio. Aún ante sus palabras, algo en mi interior permaneció firme. Dijeron que podía buscar el perdón si realizaba un ritual penitencial, invocar a los grandes espíritus del desierto, pedir perdón por mi debilidad y ofrecer un sacrificio. Pero oír esto me heló la sangre. Ya había visto de primera mano de lo que eran capaces esas fuerzas. La idea de someterme a más rituales oscuros me repugnaba profundamente. Con todo el valor que pude reunir, respondí: no, ya no realizaré rituales, ya no invocaré entidades, no haré daño a nadie. El ambiente a mi alrededor cambió de repente. Las llamas de las lámparas parpadearon, las sombras se alargaron en las paredes y sentí una presencia opresiva en la habitación. Las sacerdotisas comenzaron a entonar cantos antiguos, como si intentaran maldecir mi decisión. Entonces afrontarás las consecuencias solo, dijo Sagra con voz aguda. Podía oírlo, como si el viento lo trajera. Lo que dejaste atrás no descansará. Tu alma será responsabilizada. Esa noche comenzaron las pesadillas. Me veía perdido en un desierto infinito, perseguido por sombras que susurraban mi nombre. Reconocí esas voces. Eran las mismas entidades que había invocado durante años. Despertaba empapado en sudor, con el corazón palpitando con fuerza, sintiendo un miedo real y puro como nunca antes. Durante el día intentaba seguir con mi vida normal, pero por la noche las presencias regresaban, pasos en el tejado, objetos que se movían solos, susurros en lenguas que no comprendía. Y fue en medio de esa desesperación que algo empezó a cambiar. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi interior. Comprendí, por primera vez, que mi verdadero refugio no residía en los rituales, ni en los poderes que creía poseer, sino en algo superior, en algo puro. Comencé a orar con el corazón abierto, pidiendo a Dios fuerza y protección. Y poco a poco, sentí cómo la paz empezaba a reemplazar al miedo. Pero en esa oscuridad que parecía envolver mi alma, sentí algo distinto. Era una noche sin luna de mayo, 3 semanas después de lo que le sucedió a Mariam. El aire era denso, inmóvil, como si todo el desierto contuviera la respiración. Esa noche tuve pesadillas insoportables y me desperté gritando alrededor de las 2 de la madrugada, incapaz de encontrar la paz. Instintivamente, salí al patio y me senté en la arena fría, mirando el cielo estrellado, que brillaba con una claridad casi sobrenatural. La desesperación me consumía. La culpa por la muerte de Mariam me quemaba el pecho como un fuego inextinguible. Las amenazas de la antigua hermandad que había abandonado parecían haberse hecho realidad, acechándome en cada sombra. Me sentía completamente solo, rechazado por el Islam tradicional, que me consideraba un hereje, y por las tradiciones que había traicionado. Susurré al cielo estrellado: si existe un Dios verdadero, muéstrame el camino. Ya no sé en quién creer, ya no sé quién soy. Estoy perdido en la oscuridad y no encuentro la salida. Agotada, me quedé dormida allí mismo, sobre la fría arena del patio. Fue en ese sueño profundo cuando algo cambió para siempre. Soñé que estaba en medio del desierto, pero no era el desierto familiar de las dunas de Adrar. La arena era blanca y suave, iluminada por una luz dorada que parecía emanar de ella. El cielo era de un azul cristalino, claro como el zafiro líquido, y el aire era fresco, perfumado con un sutil aroma a flores que no reconocí. La sensación de paz era tan intensa que, por un momento, creí haber muerto y haber llegado al paraíso. Caminé por aquel desierto onírico durante lo que parecieron horas, mis pies hundiéndose suavemente en la arena. No sentía cansancio ni sed,
solo una creciente curiosidad por saber dónde estaba y por qué había llegado allí. Las dunas se alzaban a mi alrededor como olas congeladas en el tiempo, creando un paisaje de indescriptible belleza. Fue entonces cuando lo vi a lo lejos. Surgiendo de una duna, una figura se acercó. Al principio, me pareció solo una silueta, pero a medida que se acercaba, percibí cada detalle. Era un joven vestido de blanco, cuya presencia irradiaba luz propia. Su cabello castaño se mecía suavemente, como movido por una brisa invisible, y su capa blanca parecía brillar desde dentro. Pero lo que más me conmovió fueron sus ojos. Cuando se acercó, sentí algo profundo en mi interior, una paz que jamás había conocido, la certeza de que estaba ante alguien enviado por Dios para guiarme. Me quedé sin aliento. Por primera vez en semanas, sentí que la desesperación y la culpa podían ser reemplazadas por la esperanza. Era como si todo lo que había perdido, la fe, la paz, la confianza en mí misma, pudiera recuperarse. Y en ese instante, comprendí que mi vida no estaba perdida, que Dios aún tenía un plan para mí, incluso después de tanto sufrimiento. Sus ojos eran como océanos de amor, profundos y serenos, y me hicieron llorar al instante. No había juicio, ni condena por lo que había hecho. Solo había una compasión infinita, capaz de ver cada pedazo roto de mi alma, y aún así amarme sin reservas. Cuando hablaba, su voz era como agua fresca en el desierto, como música suave que calma el corazón más atribulado, como la primera brisa matutina tras una noche tormentosa. Cuando mi nombre resonó en sus labios, no pude evitar caer de rodillas sobre la arena blanca, abrumada por una emoción que apenas comprendía. «¿Quién eres?», susurré, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. «Soy el agua viva», dijo, extendiendo la mano. «Quien beba del agua que yo le doy, jamás volverá a tener sed. Esta agua se convertirá en él en una fuente de vida eterna». Sus palabras me traspasaron el alma, despertando una esperanza que ni siquiera sabía que aún existía. En ese instante lo comprendí. Era Jesús, no el conocedor limitado de mis lecturas, no un simple profeta. Era el Hijo de Dios, el Salvador, la presencia divina que llenó el desierto de mi corazón con amor, paz y vida. «Te estaba esperando, Aisha», dijo, ayudándome a levantarme con una dulzura que contrastaba dolorosamente con todos los años que había servido a fuerzas oscuras. «Vi tu sufrimiento, tu búsqueda, tu dolor por la pequeña Mariam. Oí tus llantos en el silencio de la noche, y por eso vine. Hice cosas terribles», confesé, con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Invoqué espíritus malignos, practiqué brujería. Soy responsable de la muerte de un niño inocente. No merezco su compasión». Jesús sonrió, y en esa sonrisa sentí cómo la culpa y la vergüenza se disipaban como humo en el viento. «Hija mía», dijo, «he venido precisamente por los perdidos, por los que sufren, por los engañados por la oscuridad. No hay pecado tan grande que mi amor no pueda perdonar. No hay alma tan quebrantada que yo no pueda restaurar». Extendió las manos hacia mí, y pude ver las cicatrices en sus muñecas, que brillaban con una suave luz dorada. «Recibí estas heridas por ti, Aisha, por tu culpa, tu dolor, tu necesidad de perdón. Morí para que pudieras vivir, para liberarte de las cadenas espirituales que te mantuvieron cautiva durante tantos años». La revelación me impactó como un rayo. No se trataba simplemente del Jesús que conocía de los libros o del Corán. Era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único que pagó el precio de mis pecados con su propia sangre. Era el agua viva que mi alma sedienta había estado buscando sin siquiera saberlo. «¿Cómo puedo ser libre?», pregunté con la voz quebrada por la emoción. «Las entidades que invoqué dicen que mi alma les pertenece. La hermandad insiste en que soy suya. ¿Cómo puedo escapar de la oscuridad que he abrazado durante tantos años?». Jesús me miró con autoridad y ternura a la vez. «Mi poder es mayor que todas las fuerzas de las tinieblas», dijo, y sentí vibrar las dunas a mi alrededor con sus palabras. «Cuando me entregues tu vida, cuando me aceptes como tu Señor y Salvador, todas las cadenas espirituales se romperán. Los demonios que has invocado ya no tendrán dominio sobre ti. Serás mi hija, protegida por mi sangre, sellada por mi espíritu». En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se liberó. Por primera vez en años, sentí que la esperanza no solo era posible, sino real, y estaba justo frente a mí. El aire a nuestro alrededor comenzó a brillar con una luz dorada que se intensificaba a cada instante, envolviéndolo todo como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra.
Una presencia poderosa y benevolente llenaba el espacio, tan distinta de las fuerzas oscuras que conocía, que parecía comparar la luz del sol con la llama de una simple vela. «¿Qué debo hacer?», pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora, entre la anticipación y el miedo. «Dame tu corazón», respondió con una sencillez que parecía contener el peso del universo. «Renuncia a las prácticas que te han esclavizado. Acepta mi sacrificio por tus pecados y sígueme. Te daré una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva identidad. Ya no serás Aisha, la sacerdotisa del desierto. Serás mía, hija amada», concluyó, y cada palabra me conmovió profundamente, haciéndome temblar, libre para adorarme en espíritu y en verdad, sin dudar ni un instante. Me arrodillé sobre la arena blanca, abriendo mi corazón ante él. «Jesús», oré, sintiendo cada palabra que salía de mi boca como si estuviera grabada en la eternidad. «Acepto tu sacrificio por mis pecados. Renuncio a toda práctica de brujería, a toda invocación demoníaca, a toda la oscuridad que ha dominado mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Transforma mi vida, purifícame, hazme nueva». En el instante en que pronuncié esas palabras, una explosión de luz dorada me envolvió por completo. Sentí como las cadenas invisibles que habían atado mi alma durante años se rompían con un chasquido similar al de cristales rotos. Las presencias malignas que antes me atormentaban se desvanecieron, reemplazadas por una paz tan profunda que llenó cada fibra de mi ser. «Ahora eres libre», declaró Jesús, con voz llena de poder divino. «Las fuerzas que te atormentaban ya no tienen dominio sobre ti. Eres mi hija, redimida con mi sangre, sellada para la eternidad. Ve y vive en la libertad que te he dado». La luz se intensificó hasta que todo a mi alrededor se volvió blanco, y desperté en mi patio trasero. Todo había cambiado. La opresión espiritual que me había consumido durante semanas se había desvanecido. Las sombras y las presencias malignas habían desaparecido. Por primera vez en años, sentí una paz verdadera. Me levanté de la arena con energías renovadas, una vitalidad que no había sentido desde mi juventud. El aire del desierto parecía más puro, las estrellas brillaban con más intensidad y mi corazón rebosaba de una alegría inexplicable. En ese instante supe que mi vida había cambiado para siempre. Había sido liberado de años de cautiverio espiritual por el poder de Jesucristo. Pero también comprendí que esta fe recién descubierta me costaría todo lo que conocía. En Mauritania, una sociedad predominantemente musulmana, convertirse al cristianismo no solo se consideraba apostasía, sino una traición a la cultura. Las consecuencias serían graves e inmediatas. En los días siguientes, mantuve mi experiencia en secreto, asimilando en silencio lo sucedido. Dejé de realizar rituales e invocaciones, algo que la comunidad atribuyó inicialmente al trauma del incidente con Mariam. Cuando me ofrecían mis servicios como sacerdotisa, respondía cortésmente que ya no practicaba esas tradiciones. Fue durante este periodo de transición tranquila e introspectiva cuando conocí a Sara, una asistente humanitaria británica. Había iniciado un proyecto de vinculación afectuosa y se acercó a mí con una calma y un cariño que reflejaban la misma paz que ahora sentía en mi corazón. Sara participaba en un proyecto de construcción de pozos de agua para comunidades remotas. Era una mujer de unos 40 años, con el pelo rubio siempre recogido en una práctica coleta y unos ojos azules que irradiaban una bondad singular. Trabajaba para una organización no gubernamental que había instalado una oficina provisional en nuestra ciudad. Nuestro primer encuentro pareció casual, pero pronto me di cuenta de que no lo era. Estaba en el mercado local comprando víveres cuando la vi con dificultades para comunicarse con un vendedor de verduras. Su limitado árabe dificultaba la conversación. Acercarme para ayudar fue instintivo. La gratitud en sus ojos fue inmediata y sincera. «Gracias por su ayuda», dijo en árabe, con un inglés imperfecto, pero perfectamente comprensible. «Me llamo Sarah Williams. ¿Podría recomendarme algún lugar donde pueda aprender mejor el idioma? Mi trabajo aquí sería más eficaz si pudiera comunicarme correctamente». Percibí en ella una calidez y familiaridad que me inspiraron, y sin dudarlo, me ofrecí a enseñarle. Comenzamos a reunirnos 3 veces por semana en un pequeño café en el centro de Atar. Yo le enseñaba árabe conversacional mientras ella compartía historias de su vida en Inglaterra y su labor humanitaria. Poco a poco, llegué a conocer a Sara más allá de lo que sugerían las reuniones. Era cristiana, algo que mencionó casualmente, explicando por qué no bebía alcohol, pero no había ninguna imposición en sus palabras.
Simplemente vivía su fe con naturalidad, alegría y serenidad, una fe que me intrigaba y me atraía a la vez. ¿Por qué decidiste venir a trabajar aquí?, le pregunté una tarde, mientras tomaba un sorbo de té de menta a la sombra de un toldo. Porque siento que Dios me ha llamado a servir a quienes necesitan agua potable, respondió con sencillez. Jesús dijo que Él es el agua viva, y creo que al proporcionar agua física, también puedo compartir el agua espiritual que Él ofrece. Sus palabras me conmovieron profundamente, despertando recuerdos del sueño en el que Jesús se me apareció. Decidí confiar en ella. Sara, comencé con cautela, ¿qué sabes de alguien que ha estado involucrado en prácticas espirituales oscuras, pero que quiere encontrar la verdad? Me miró con atención y compasión, sin juzgarme. Creo que Jesús vino precisamente por estas personas, dijo. Tiene el poder de liberar a cualquiera de la oscuridad espiritual, por muy profunda que sea. Respiré hondo y le conté mi historia a grandes rasgos, mi pasado como sacerdotisa, el incidente con Mariam, la desesperación y el sueño en el que Jesús se reveló como agua viva. Sara escuchó en silencio, con los ojos llenándose lentamente de lágrimas de compasión. Cuando terminé, me tocó suavemente el brazo y dijo: «Lo que describes suena como un encuentro genuino con Jesucristo. Él es verdaderamente agua viva. Si le has entregado tu vida, entonces eres su hija». Ahora bien, ¿te gustaría aprender más sobre Él? Asentí con la cabeza, sintiendo una mezcla de miedo, esperanza y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola en este camino. Me llené de alegría, como quien, tras años de sed, por fin encuentra una fuente de agua fresca. Al día siguiente, Sara me trajo un regalo que cambiaría mi vida para siempre: un Nuevo Testamento en árabe. Este libro contiene las enseñanzas directas de Jesús, explicó, entregándome el volumen con cuidado. Pequeño, pero profundo. Te ayudará a conocerlo mejor y a comprender lo que significa seguirlo. Pero ten cuidado con quién lo compartes. Sé que la conversión al cristianismo no siempre es fácil. Tomé el libro con manos temblorosas, sintiendo su peso no solo físico, sino también espiritual. Estaba encuadernado en suave piel marrón, con letras doradas en la portada, y al abrirlo, el aroma a papel nuevo y tinta fresca me envolvió. Las páginas crujieron suavemente bajo mis dedos, como si susurraran algo que mi corazón anhelaba escuchar. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, abrí el Nuevo Testamento y comencé a leer. Empecé con el Evangelio de Juan, y las primeras palabras me impactaron como un rayo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La afirmación era tan distinta de todo lo que había aprendido sobre Jesús en el Corán, que sentí una resistencia inicial. Sin embargo, a medida que continuaba leyendo, las palabras parecían cobrar vida propia. Cada versículo sobre Jesús, como el agua viva, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, resonaba profundamente con mi experiencia onírica. Leí durante horas, completamente absorto, sin darme cuenta del paso del tiempo. Las enseñanzas de Jesús, sus parábolas sobre el amor, el perdón y la redención, tocaron fibras de mi alma heridas durante años. Sus promesas de paz y libertad espiritual confirmaron lo que había sentido desde mi encuentro en el sueño. Pero la realidad me recordó el peligro. Poseer ese libro en Mauritania era arriesgado. La conversión del Islam al cristianismo no solo era socialmente reprobable, sino que estaba prohibida por ley. Si alguien descubría el Nuevo Testamento, las consecuencias podrían ser graves. Decidí esconderlo. Detrás de mi casa, cerca del pozo, había una formación rocosa que creaba una pequeña cueva natural. Envolví el libro en varias capas de tela impermeable y lo enterré con cuidado bajo una gran roca dentro de la cueva, marcando el lugar con señales sutiles que solo yo conocía. Cada noche, cuando la ciudad se calmaba, iba a la cueva a buscar el libro. A la luz de una pequeña linterna, devoraba las palabras de Jesús como quien ha ayunado durante meses. Los evangelios se convirtieron en mi refugio espiritual, el espacio sagrado donde podía comulgar con aquel que me había liberado de años de opresión demoníaca. El amor incondicional que revelaban contrastaba enormemente con todo lo que había experimentado en antiguas prácticas espirituales. Allí, en el silencio del desierto, descubrí no solo enseñanzas, sino una presencia viva que llenó cada vacío de mi alma. Antes, mi vida estaba rodeada de miedo y prácticas espirituales opresivas. Cada ritual parecía exigir más sacrificios, más control, más obediencia ciega. Pero cuando encontré a Jesús, todo cambió.
descubrí que el amor de Dios no depende del esfuerzo ni del mérito. Es un regalo gratuito. Ya no necesitaba intentar complacer a entidades, ni realizar rituales complejos para sentir su presencia. Él había hecho el máximo sacrificio por mí, y eso transformó mi alma. Durante meses, llevé una doble vida. De día, participaba en las oraciones en la mezquita, aparentando ser una musulmana practicante. De noche, buscaba a Jesús en secreto, escondida en mi pequeño refugio detrás de la casa. Memorizaba pasajes del Nuevo Testamento, absorbiendo cada palabra como si fueran gotas de agua para mi alma sedienta. Cada versículo me daba fuerza, paz y esperanza, aunque nadie lo supiera. Pero, por mucho que intentara guardar mi secreto, profundos cambios comenzaron a manifestarse en mi interior. Mi prima Sara fue la primera en notarlo. Empezó a visitarme de repente, observando mis gestos y mis palabras. Aisha, algo ha cambiado en ti. Ya no sigues las viejas costumbres y hay una luz en tus ojos que nunca antes había visto. ¿Qué ocurre? Intenté evadirme con respuestas vagas, hablando de la reflexión y el dolor tras el incidente con Mariam. Pero Sara no se conformaba con explicaciones superficiales. Venía cada vez más a menudo, atenta, casi como un halcón, esperando a que le mostrara la verdad. La confrontación final tuvo lugar una noche de noviembre. Estaba solo en mi escondite, absorto en el sermón de la montaña, cuando oí pasos que se acercaban. Apagué la linterna e intenté esconder el libro, pero era demasiado tarde. Sara estaba en la puerta, con una lámpara en la mano. La luz de la llama iluminó su rostro, y sus ojos se fijaron de inmediato en el Nuevo Testamento que tenía en las manos. «Así que esto es todo», dijo, con la voz cargada de decepción y rabia. «Te has convertido en un apóstata. Has traicionado el Islam, a nuestra familia, a nuestras tradiciones, a todo lo que somos». Era innegable. Con el corazón acelerado, admití: «Sí, he encontrado la verdad en Jesucristo. Él es el agua viva que mi alma ha estado buscando durante años». Se estremeció, como si hubiera oído algo impensable. «¿Sabes lo que esto significa? Toda nuestra comunidad te rechazará. Las consecuencias serán graves». Respiré hondo, sintiendo la paz que solo Él puede dar. Lo sé, pero ya no puedo vivir una mentira. He experimentado el amor de Cristo. He sido liberada por su poder. No puedo negarlo. Sara negó con la cabeza, incrédula. «Tienes hasta mañana al mediodía para renunciar a esta locura y quemar ese libro. De lo contrario, denunciaré tu apostasía ante las autoridades tribales y religiosas. Las consecuencias serán graves». En ese momento, supe que mi fe tendría un precio muy alto, pero también comprendí algo aún mayor. El amor de Jesús no conoce límites. Él no me abandonaría, aunque el mundo entero me rechazara. Y en ese instante, incluso ante el peligro, sentí una valentía que jamás creí poseer, la valentía de ser verdaderamente libre. «Aisha, no puedes quedarte en Mauritania». Las palabras de Sara resonaron en mi mente mucho después de que se marchara, dejándome sola en la cueva con mi Nuevo Testamento y un peso enorme sobre mis hombros. Por primera vez, me enfrentaba a una decisión que definiría mi vida entera. Podía abandonar mi fe recién descubierta, quemar el libro y volver a una vida de apariencias, pero eso significaría regresar a un vacío espiritual que ya no podía soportar. O podía mantenerme firme en Jesús, aún sabiendo que las consecuencias serían duras, quizá incluso peligrosas. Pasé la noche caminando por el desierto, bajo el cielo estrellado, entregando mis miedos y dudas a Jesús. Cada paso sobre la arena fría iba acompañado de oración y súplica. En lo profundo de mi corazón, sabía que la decisión ya estaba tomada. Había probado el agua viva, había sentido la libertad que solo Cristo ofrece. Había sido liberado de años de esclavitud espiritual. No podía volver atrás. Al amanecer, sentí una paz extraña pero firme. Mi decisión estaba tomada. No renunciaría a Jesús, sin importar el precio. Cuando Sara regresó al mediodía, acompañada por 2 ancianos de la tribu y el imán local, sentí el peso del mundo sobre mí. Sus rostros reflejaban decepción y severidad, y supe que no habría compasión. «Aisha bin Omar», comenzó el imán con voz formal y rígida, «se te acusa de apostasía del verdadero Islam. Tu primo testificó que posees literatura cristiana que detalla tu conversión a esta religión extranjera. ¿Es cierto?» «Sí», respondí con voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. «He aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Él es el Hijo de Dios, el único camino al Padre». Un silencio sepulcral inundó la sala. Los ancianos intercambiaron miradas silenciosas, y el imán cerró los ojos un instante, como si sintiera dolor.
Así que habéis elegido vuestro camino, dijo finalmente. Según la ley islámica y las tradiciones de nuestra tribu, ya no formáis parte de esta comunidad. Tenéis 24 horas para abandonar Atar. Si permanecéis, no se puede garantizar su seguridad. Esas palabras me impactaron como una sentencia judicial. En un instante, perdí mi hogar, mi familia, mi identidad cultural, todo lo que había conocido durante 25 años. Pero junto con la pérdida llegó una extraña sensación de libertad. Por fin, ya no tendría que vivir una doble vida. Ya no tendría que ocultar mi fe. Esa noche, empaqué mis pocas pertenencias esenciales en una maleta. Mi destino era el norte. Con el poco dinero que había ahorrado durante mis años como sacerdotisa, planeaba cruzar la frontera hacia Marruecos, buscando refugio en una comunidad cristiana clandestina de la que Sara me había hablado en Rabat. Antes de partir, escribí una carta a mi familia, explicándoles mi decisión, expresándoles mi amor, mi gratitud y mi convicción de haber encontrado la verdad en Jesucristo, aún sin saber si alguna vez la leerían. Salí de Atar a la mañana siguiente, cuando las calles estaban silenciosas y vacías. Solo llevaba mi pequeña mochila, el Nuevo Testamento escondido entre mi ropa y unos $200 en moneda local. Mi destino era Fik, una ciudad fronteriza a unos 300 kilómetros de distancia, donde comenzaría la nueva vida a la que Jesús me había llamado. El viaje fue una auténtica odisea de supervivencia. No podía usar el transporte público oficial. Mi rostro era conocido en la región, y ser visto podía significar la cárcel incluso antes de llegar a la frontera. En cambio, confié en la bondad de comerciantes y contrabandistas que conocían rutas secretas a través del desierto. La primera etapa de mi viaje la realicé con un comerciante de sal llamado Mohamedou, un hombre cuya experiencia en el desierto se reflejaba en cada arruga de su rostro. Su camello, con una pezuña herida, lo retrasaba, así que me ofrecí como guía a cambio de transporte, poniendo en práctica los conocimientos que había adquirido durante mis años trabajando con caravanas. Durante 3 días, viajamos juntos por senderos remotos, durmiendo bajo las estrellas, rodeados de paisajes que parecían inalterados desde hacía milenios. ¿Por qué huyes de casa, hija?, me preguntó Mohamedou una noche mientras compartíamos dátiles y té alrededor de la pequeña fogata. Su pregunta no era un juicio, sino curiosidad. La curiosidad de alguien que ha pasado décadas encontrándose con viajeros en el desierto. He encontrado una nueva fe, respondí con cautela, y mi comunidad aún no la ha descubierto. Él asintió con comprensión. El desierto ha visto pasar a muchos peregrinos a lo largo de los siglos. Algunos buscan oro, otros agua, otros a Dios. Espero que encuentres lo que buscas, hija. Sus palabras me conmovieron profundamente. Allí, en el silencio del desierto, experimenté la genuina hospitalidad de la gente, que trasciende las diferencias religiosas o tribales. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la esperanza de que existiera un lugar en el mundo donde pudiera ser quien realmente elegía ser. En Fikwik nos despedimos. Mohamedou siguió su camino, y yo busqué a los contrabandistas que Sara me había indicado. Eran hombres que vivían al margen de la ley, transportando diversas mercancías entre Mauritania y Marruecos. No preguntaban el motivo de los viajes, su única preocupación era el pago y la discreción. Encontré un grupo liderado por Yusuf, un bereber con el rostro marcado por profundas cicatrices y la mirada endurecida por el desierto. Le expliqué mi situación. Necesitaba cruzar la frontera sin pasar por los controles oficiales. Yusuf me observó en silencio, evaluando mi valentía y determinación. «Es caro y peligroso», dijo finalmente. «Los guardias patrullan estas rutas constantemente. Si nos pillan, iremos todos a la cárcel. ¿Estás seguro de que merece la pena el riesgo?» Le ofrecí todo lo que tenía, quedándome solo con lo suficiente para sobrevivir unos días en Marruecos. Contó el dinero con cuidado, asintió y decidió. Partiríamos esa misma noche. Cruzar la frontera fue la experiencia más aterradora de mi vida. En un vehículo todoterreno modificado, condujimos durante 6 horas a través de profundas dunas y caminos ocultos, evitando patrullas y manteniendo un silencio absoluto. El desierto parecía a la vez enemigo y aliado, brutal, pero silencioso, protegiendo nuestra huida de miradas indiscretas. Cada curva, cada sombra se convertía en una trampa potencial, y cada kilómetro recorrido me acercaba más a la libertad que Jesús prometió a quienes lo buscan. 2 veces tuvimos que detenernos y escondernos cuando las luces de los vehículos de la patrulla fronteriza aparecieron en el horizonte. Tumbada boca abajo sobre la fría arena del desierto,
Susurraba oraciones a Jesús, pidiendo protección. Incluso en medio del miedo, sentí una paz inexplicable, como si ángeles invisibles nos guiaran a través de esas traicioneras dunas. Cuando el sol empezó a asomar sobre las dunas orientales, Yusuf anunció por fin: habíamos cruzado la frontera. Estábamos en Marruecos, un país que, aunque seguía siendo mayoritariamente musulmán, ofrecía leyes más tolerantes con las minorías religiosas, lo que permitía que pequeñas comunidades cristianas existieran con relativa seguridad. Me dejó a las afueras de un pueblo llamado Bar, con indicaciones vagas para llegar a Rabat y una despedida inesperadamente cálida. Que Alá te proteja en tu viaje, dijo. El vehículo desapareció en una nube de polvo y me quedé solo en tierra extranjera, sin documentos, con poco dinero y hablando un árabe ligeramente distinto al de los lugareños. Sin embargo, por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente libre. Ya no huía. Había llegado a un lugar donde podía vivir mi fe recién descubierta sin miedo. El viaje de Bar a Rabat fue lento y agotador. Tomé autobuses locales que paraban en cada pueblito, durmiendo en hostales sencillos impregnados del aroma de las especias y el diésel. Durante las horas de viaje, leí discretamente el Nuevo Testamento, encontrando aliento en las palabras de Jesús y en la promesa de que Él cuidaría de quienes lo dejaran todo para seguirlo. Rabat me sorprendió por completo. Habiendo crecido en las vastas y silenciosas extensiones del desierto, la ciudad me pareció rebosante de vida. Antiguas mezquitas convivían con edificios modernos y cafés franceses, mientras que los mercados tradicionales estaban llenos de gente de distintas nacionalidades. Seguí las indicaciones de Sara hasta una dirección en el barrio del Océano, una pequeña casa que funcionaba como centro comunitario para refugiados e inmigrantes. El corazón me latía con fuerza. No sabía si realmente me recibirían bien o si Sara había exagerado al describir su hospitalidad. Cuando se abrió la puerta, me recibió Fátima, una mujer marroquí de mediana edad. Irónicamente, se llamaba igual que mi abuela, que se había convertido al cristianismo años atrás. Se le llenaron los ojos de lágrimas al escuchar mi historia, y me abrazó como si fuera una hija perdida que regresaba a casa tras mucho tiempo. «Hermana», dijo con la voz entrecortada por la emoción, «sabemos exactamente lo que necesitas ahora». En ese abrazo, por primera vez, comprendí que ya no estaba sola. Me había marchado, sí, pero también había llegado a un lugar seguro, y, por primera vez, podía vivir plenamente la fe que Jesús había sembrado en mi corazón. Muchos hemos recorrido caminos de dolor, pérdida y miedo, pero también de gloriosa libertad en Cristo. Aquí estás a salvo. Las palabras de Fátima resonaron en mi corazón. La comunidad cristiana clandestina de Rabat era pequeña, pero extraordinariamente unida. Unas 50 personas, de diversos orígenes, formaban esta familia. Algunos eran conversos del Islam, como yo. Otros eran cristianos de segunda o tercera generación, cuyas familias habían ocultado su fe durante décadas. Y había expatriados de países del África subsahariana que buscaban seguridad y una nueva vida. Cuando llegué a Marruecos, solo buscaba sobrevivir y encontrar oportunidades, pero encontré mucho más. Me dieron una habitación sencilla pero limpia en el centro comunitario, comida regular y, sobre todo, una familia espiritual que comprendía tanto mi alegría por haber encontrado a Cristo como el dolor de haber perdido a mi familia biológica. Por primera vez desde mi conversión, pude adorar a Jesús abiertamente, cantar himnos en árabe y orar sin temor. Sin embargo, vivía como refugiado indocumentado, bajo la constante vigilancia del destino y la ley. Los desafíos eran diarios. No podía trabajar legalmente, no tenía acceso a servicios médicos oficiales y corría el riesgo de ser deportada si las autoridades descubrían mi situación. La comunidad me ayudó a encontrar trabajo informal como empleada doméstica en hogares de expatriados, mal pagado, pero suficiente para mantenerme. En los meses siguientes, mi fe creció de maneras que jamás imaginé. Participé en estudios bíblicos y reuniones semanales, donde devorábamos las Escrituras con el hambre de quienes lo arriesgaron todo por Cristo. Aprendí sobre la historia del cristianismo, sobre los mártires que dieron su vida por el Evangelio y sobre la rica tradición de la fe, que ahora también formaba parte de mi herencia espiritual. 6 meses después de mi llegada a Rabat, me sentí preparado para dar un paso que cambiaría mi vida, el bautismo público. La ceremonia tuvo lugar en una casa particular, en una pequeña piscina preparada especialmente para la ocasión.
Realizar cualquier rito cristiano conllevaba riesgos, pero la comunidad comprendió la importancia de celebrar mi compromiso con Jesús. Al sumergirme en el agua, sentí cómo se rompían todas las cadenas de mi pasado. Emergí no solo como un nuevo cristiano, sino como una persona nueva, con una identidad renovada. El líder de la comunidad declaró: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como el agua fluyó sobre tu rostro, tu antigua vida ha pasado, todo se ha hecho nuevo». Al oír esas palabras, mi corazón se llenó de paz y esperanza. Ya no era Aisha, la sacerdotisa del desierto, ahora era Aisha, hija de Dios, libre y amada, pero sabía que Marruecos era solo una parada temporal. Aunque más tolerante que Mauritania, el país no permitía a los exmusulmanes practicar su fe abiertamente. Para vivir en verdadera libertad, para compartir mi fe sin miedo, necesitaba llegar a un lugar donde la libertad religiosa estuviera garantizada. La comunidad cristiana tenía contactos con organizaciones internacionales que ayudaban a refugiados religiosos a reasentarse en países occidentales, y allí empecé a vislumbrar la siguiente etapa de mi viaje. Tras meses de formularios interminables, entrevistas agotadoras y trámites burocráticos, por fin recibí la noticia. Mi solicitud de asilo religioso en España había sido aceptada. Era mucho más que un simple cambio de país. Era la oportunidad de vivir mi fe sin miedo, por primera vez en mi vida. El día de mi partida a España fue un torbellino de emociones. Estaba emocionada y llena de esperanza, pero también sentía una profunda nostalgia por Rabat y la comunidad que me acogió cuando estaba perdida y sola. Esos hermanos y hermanas fueron mi refugio cuando mi familia biológica me rechazó, mi fortaleza cuando me temblaban las piernas de miedo, y mi luz cuando todo a mi alrededor parecía oscuro. Fátima me abrazó largamente en el aeropuerto, con lágrimas en los ojos, y me dijo: «Lleva contigo en tu corazón no solo su historia, sino también nuestras oraciones y esperanzas. Dios la usará de maneras que aún no puedes imaginar». El vuelo a Madrid fue mi primera experiencia en el aire, y sentí cada nube como un hito de transformación. Recordé mi vida anterior, invocando espíritus entre las dunas del desierto, y la comparé con ese momento. Ahora volaba hacia la libertad, llevando a Jesús conmigo, lejos del miedo y las sombras. Madrid me acogió con su inmensidad y ritmo frenético. Todo era nuevo y desafiante. Aprender español, comprender la burocracia española, buscar estabilidad y seguridad como refugiado. Pero, al mismo tiempo, cada rincón, cada rostro desconocido, representaba una oportunidad. Pronto encontré una comunidad internacional de refugiados cristianos, formada por personas de diferentes países, todas con historias de persecución y una búsqueda de la fe: eritreos, iraníes, afganos, sudaneses. Cada historia era única, pero todas estaban conectadas por la experiencia común de encontrar a Cristo en medio de la adversidad. El dolor compartido se transformó en hermandad, y la alegría de vivir en libertad nos fortaleció mutuamente. Mi primer trabajo fue como intérprete para organizaciones que apoyaban a refugiados de países árabes. Mi dominio del árabe clásico, el dialecto berebere y el francés me permitió ayudar a personas que se encontraban exactamente donde yo había estado, vulnerables, asustadas y perdidas. Fue gratificante darme cuenta de que mis difíciles experiencias ahora tenían un propósito. Podía guiar a otros en la misma dirección que yo había recorrido, ofreciéndoles apoyo y esperanza. Con el tiempo, descubrí una nueva vocación. Comencé a compartir mi testimonio con mujeres musulmanas que sentían inquietud espiritual o que habían vivido experiencias difíciles similares a las mías. España, con su importante población musulmana, tenía muchas mujeres que buscaban respuestas más allá de lo que sus comunidades podían ofrecer. Trabajar con ellas requería sensibilidad, comprensión cultural y un profundo conocimiento tanto del Islam como del cristianismo. Cada historia que escuchaba, cada pregunta que ayudaba a aclarar, reforzaba mi convicción de que mi liberación no era solo para mí, sino que debía ser compartida, un testimonio vivo del amor transformador de Jesús. Mi testimonio resonó profundamente entre las mujeres que habían participado en prácticas místicas dentro del Islam, ramas más extremas del sufismo o tradiciones populares que incluían invocaciones con ginebra. Reconocieron en mi historia el mismo patrón que ellas habían experimentado, un poder espiritual que, en última instancia, las conducía a un vacío interior, una búsqueda de lo divino por caminos que resultaron destructivos. «Hermana, llevo años practicando rituales similares», me dijo una vez una mujer marroquí en una conversación privada, con lágrimas en los ojos.
y siento exactamente el vacío que describes. ¿Has encontrado realmente la paz en Jesús? ¿Puede Él liberarnos de estas fuerzas? Poder responder a estas preguntas con la autoridad de mi propia experiencia, ofreciendo esperanza basada en una transformación real, se convirtió en el propósito de mi vida. No se trataba solo de compartir enseñanzas religiosas, se trataba de brindar verdadera libertad a las mujeres atrapadas en la misma oscuridad espiritual que consumió gran parte de mi vida. Hoy, en 2025, vivo en Madrid y disfruto de una vida inimaginable durante mi época de sacerdotisa en el desierto mauritano. Tengo 28 años y trabajo como coordinadora de un programa de ayuda a refugiados religiosos del norte de África. Mi vida es sencilla, pero llena de paz. Mi pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés tiene una cruz de madera en la pared, mi Nuevo Testamento en árabe sobre la mesa de centro y fotos de mi familia cristiana adoptiva en Madrid. Un hogar modesto, pero lleno de la presencia de Cristo. Un remanso de serenidad que contrasta radicalmente con la turbulencia espiritual que marcó mi pasado. Cada mañana me despierto agradecida por la libertad de orar abiertamente, de leer la Biblia sin temor, de adorar a Jesús sin esconderme. Nunca doy por sentada esta libertad, porque conozco su precio y recuerdo vívidamente y constantemente la vida bajo la opresión espiritual y religiosa. Aún así, siento un profundo dolor por mi familia en Mauritania. No he tenido noticias suyas desde que me fui hace 3 años. No sé si mi madre sigue viva, si mis hermanos piensan en mí, o si alguna vez cuestionaron el camino que elegí. Rezo por ellos cada día, pidiéndole a Jesús que toque sus corazones como tocó el mío, que les revele la verdad que una vez me liberó. También rezo por las mujeres que siguen atrapadas en prácticas espirituales oscuras en el norte de África y Oriente Medio. Sé que hay sacerdotisas y practicantes de rituales que invocan fuerzas que no comprenden del todo, sirviendo a entidades que las destruyen lentamente. Me duele el corazón por ellas, porque conozco perfectamente la prisión espiritual en la que viven. Hoy, mi ministerio consiste en escribir y distribuir materiales en árabe, que enseñan la diferencia entre el verdadero poder espiritual, que proviene de Dios, y las manifestaciones demoníacas que marcaron mi vida anterior. Es una labor peligrosa, ya que estos materiales deben distribuirse con extrema discreción en países donde tales enseñanzas se consideran subversivas. Aún así, sé que es una misión necesaria. Recientemente, recibí una carta que me llenó de esperanza. Hace poco recibí una carta de una mujer de Argelia que había encontrado uno de mis folletos sobre la liberación espiritual en Cristo. Me contó que había practicado rituales parecidos a los míos, que había experimentado el mismo vacío y desesperación, pero que, tras leer mi testimonio, decidió entregar su vida a Jesús. Miriam escribió con esmero en árabe, detallando cada paso de su transformación. Su historia me conmovió profundamente y me recordó que hay esperanza, incluso para quienes han estado sumidos en la oscuridad. Cartas como la suya me hacen comprender por qué valió la pena perderlo todo para seguir a Cristo. Cada alma que encuentra la libertad a través de mi testimonio justifica cada momento de dolor, cada pérdida, cada sacrificio. Eso es lo que da sentido a mi vida, saber que Dios puede usar mi historia para rescatar a otros. Jesús me sacó del desierto físico y espiritual de Mauritania y me trajo a esta nueva vida en España. Mi camino demuestra que ningún alma está demasiado perdida, ninguna práctica espiritual es demasiado oscura, ninguna tradición está demasiado arraigada para que el poder de Cristo no la transforme. Hoy, ya no invoco los elementos del desierto en busca de lluvia o poder. Ahora invoco a Jesús, quien sustenta todas las cosas, el sol, la lluvia, la vida y la muerte. No busco fortaleza en rituales ancestrales. He encontrado el verdadero poder en la sangre del Cordero. Ya no sirvo a espíritus que exigen sacrificios. Sirvo a un Salvador que se sacrificó por mí. El desierto, que una vez fue mi prisión espiritual, se ha convertido en un símbolo del camino que Dios recorre para guiarnos de la esclavitud a la libertad. Tal como guió a los israelitas a través del desierto, hacia la tierra prometida. Para alcanzar mi tierra prometida espiritual, tuve que cruzar mi propio desierto de confusión y dolor hasta encontrar el hogar que siempre había buscado en Cristo. Me llamo Miriam, y esta es la historia de cómo el agua viva encontró a una mujer sedienta en el desierto más árido de la tierra. Es una narración de pérdida y ganancia, de muerte y resurrección, de esclavitud y libertad, pero sobre todo,
Es una historia del amor incansable de Jesucristo, quien me buscó cuando estaba más perdida y me trajo de vuelta a casa. Ahora, en mi apartamento de Madrid, oigo la lluvia repiquetear contra la ventana. Este sonido me recuerda constantemente la primera vez que Jesús se me reveló como agua viva, en aquel sueño transformador en el desierto de Mauritania. En el desierto, la lluvia siempre es un milagro inesperado, que transforma temporalmente la aridez en un jardín exuberante. Así fue mi encuentro con Cristo. Transformó el desierto espiritual de mi vida en un oasis de paz y propósito. No todos los días son fáciles. A veces, me invade la añoranza de mi tierra natal y mi familia. Hay noches en que me despierto con lágrimas en los ojos, preguntándome si volveré a ver a mi madre o si mis hermanos comprenderán mis decisiones. Pero incluso en esos momentos, siento la presencia constante de Jesús, recordándome que Él camina conmigo, que Él restaura lo que se ha perdido y que ningún desierto es demasiado grande para su amor. La pérdida que conlleva la conversión a Cristo en culturas donde el cristianismo es perseguido es profunda y dolorosa. Hay momentos en que la añoranza y la ausencia de mi familia me abruman, pero incluso en esos momentos de tristeza, recuerdo las palabras que Jesús me dijo en aquel sueño. El agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta promesa se ha cumplido de maneras que jamás imaginé. El agua viva que recibí no solo ha transformado mi vida, sino que se ha convertido en un manantial que ahora fluye para otras mujeres que, como yo, han estado atrapadas en la oscuridad espiritual. Mi oración es que este testimonio llegue a cada mujer del norte de África y Oriente Medio, que aún participa en prácticas espirituales que prometen poder, pero que solo traen esclavitud. Que descubran, como yo lo he descubierto, que solo Jesús puede saciar la sed más profunda del alma. El desierto ya no es mi hogar físico, pero permanece vivo en mi identidad espiritual. Me recuerda que Dios puede hacer brotar ríos en lugares áridos, que puede transformar la desolación en abundancia, que puede convertir a una sacerdotisa perdida en embajadora de su gracia. Señor Jesús, que mi voz alcance a todas las mujeres perdidas en los desiertos de la falsa religión, para que encuentren en ti el agua viva que verdaderamente sacia el alma.